Qué alegría otra vez de poder estar conectados mediante las redes sociales y poder compartir este cuarto nivel de evangelismo. El cuarto nivel es tan maravilloso, es tan importante y quiero que tomes mucha atención. No sé si estoy hablando frente a alguien, algún hermano, alguna hermana, algún misionero, pastor, o todo aquel que está dedicado a hacer crecer el reino de Dios. No sé si estoy hablando frente a alguien que un día, o que su práctica es hacer campaña pública o el evangelismo público. Y de repente al hacer el evangelismo público o la campaña pública, no ha visto el resultado. Ha sido el trabajo tan arduo, el gasto muy cuantioso, el gasto, y no se ha visto el resultado que supuestamente uno espera recibir, o que tú has esperado recibir. Quiero que en este momento te quedes a escuchar. No te pierdas. Esta es la forma como poder hacer una campaña para que tenga éxito. El cuarto nivel de evangelismo se llama evangelismo público, o las campañas que llamamos, o sea, según a nuestra luz de nosotros en el tiempo del fin, se llaman los congresos. Los congresos. ¿Qué son los congresos? ¿Qué son las campañas? ¿Cuál es el significado de la campaña, del congreso o del evangelismo público? Quiero leer lo que dice la Biblia en Juan 4:36 a 38. Ahí vamos a entender lo que es en sí una campaña, lo que es en sí un evangelismo público, lo que nosotros llamamos hoy los congresos. Dice así, dice que Jesús enseñó a sus discípulos que la campaña pública es el pago que reciben todos, tanto el que siembra y el que cosecha. Escuchemos lo que Jesús dice. El que siembra recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con aquel que siega. Porque en esto es verdadero un dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Esta es la campaña. Esto es el congreso. Este es el evangelismo público. El evangelismo público, la campaña, el congreso, es de sembrar es de cosechar lo que se ha sembrado. O sea, si tú eres un líder, aquel predicador, muchas veces vas a cosechar lo que no has sembrado. Si tú eres un instructor bíblico, tú vas a cosechar lo que has sembrado, lo que has iniciado en el trabajo de evangelismo. Por eso, que en el evangelismo público es la unión. ¿Qué es el evangelismo público? También es la unión del trabajo personal, del evangelismo personal, es la unión del evangelismo grupal, es la unión del evangelismo eclesial. Todos aquellos que están trabajando, que han empezado su evangelismo personal, todos aquellos que tienen su grupo, todos aquellos que están guardando el sábado en su casa, ellos deben ser convocados para asistir juntamente con esas personas que están estudiando a la campaña pública o al congreso, o también el evangelismo público que lo llamamos. Sin tomar en cuenta estas bases, sin tomar en cuenta el evangelismo personal, el evangelismo grupal o eclesial, no se puede hacer una campaña, no se puede hacer un evangelismo público, no se puede hacer un congreso. Porque en el congreso la campaña es para poder sembrar y cosechar. Eso está en Hechos 2. Hechos 2 del 1 al 7. Ustedes pueden encontrar allí que en Hechos 2, 1 al 7 nos dicen que en el día del Pentecostés se habían reunido de todo el mundo. Y en ese día del Pentecostés
se había cosechado muchas almas, se bautizaron muchas almas. Esa es la cosecha. Sin embargo, se sembró la palabra de Dios en los asistentes en esa fiesta del Pentecostés. Millones de personas, miles de personas habían asistido a la fiesta del Pentecostés. Y cuando ellos se fueron a sus casas, ellos llevaron la palabra sembrada en sus corazones y diseminaron la palabra en todo el mundo de aquel entonces. Por eso que las campañas o congresos es el lugar donde se debe cosechar y sembrar. Se debe cosechar almas, se debe recibir nuevas almas, se deben recibir nuevos instructores bíblicos, se debe recibir nuevos misioneros, se debe dar la palabra del Señor y las personas que asisten al congreso, ellos van a poder llevar el mensaje a todos los lugares donde ellos regresan. Por eso, vamos a ver lo que la Biblia dice aquí. Pero antes de eso, en la mentalidad de los discípulos cuando hicieron la primera campaña en el día del Pentecostés, ellos pensaron que estaban entrando en labores ajenos, estaban entrando en trabajos ajenos. Y es verdad, no solamente era el trabajo de ellos, era el trabajo de muchas personas. Por eso que para hacer una campaña, para hacer un congreso, yo tengo que unir el trabajo del evangelismo personal, el evangelismo grupal y el evangelismo eclesial. Todas esas personas que están involucradas en el trabajo deben ser involucrados e invitados a participar de la campaña. Vamos a ver el tremendo éxito de la primera campaña del cristianismo del siglo I. Yo le puedo decir, el primer congreso que tuvieron los cristianos es en el día del Pentecostés, donde se vio cosechas y siembra de la palabra. En Hechos 2:41 nos dice la primera campaña. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué tal resultado? ¿Qué resultado tan maravilloso? ¿Por qué tuvieron tantos resultados aquí los discípulos en esta primera campaña? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes, cuando Jesucristo resucitó, o antes de que Él muriera, les dijo, después de mi resurrección lo vamos a encontrar en Galilea. Y verdaderamente allí se encontraron, se habían convocado allí a 500 hermanos, más los 11 discípulos que se congregaron allí, eran 511. Allí se apareció Jesús para darles la gran comisión. Esos 500 predicadores eran testigos del Señor. Ellos comenzaron a predicar. Ellos eran los que llevaron personas para el día del Pentecostés. Entonces necesitamos entender que la campaña no es un trabajo disociado al trabajo del evangelismo personal, del evangelismo grupal y del evangelismo eclesial. Necesitamos entender que el resultado de la campaña es un trabajo con anterioridad, es un trabajo unido para poder tener éxito. Y aquí los discípulos tuvieron éxito. En este día se convirtieron 3,000 personas. ¿Por qué tanto éxito? Simplemente porque unieron el trabajo personal, el trabajo grupal, el trabajo eclesial. Segunda campaña pública, Hechos 4:4, nos dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. El número de los varones eran como 5,000. Ya estamos contando 8,000 conversos, sin contar a las mujeres. ¿Por qué tanto éxito? ¿Por qué tanto éxito? Esto debe hacernos pensar. El éxito no se debe a un trabajo disociado del trabajo personal, del evangelismo personal. Si queremos tener éxito en las campañas o congresos, unamos el evangelismo personal, unamos el evangelismo grupal y el evangelismo eclesial. Es el trabajo. Todos juntos trabajando tendremos éxito. Vamos a ver más resultados. Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No solamente se convertían en campañas.
Cuando existe un trabajo de evangelismo personal, evangelismo grupal y eclesial, consideradamente, las conversiones se van a dar de todos los días. Así sucedió en el siglo I. No solamente se convertían en las campañas, sino que todos los días se convertían al Señor. Hechos 5:14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Aquí están contados las mujeres también. Eso significa que en estas campañas y el trabajo diario se estaban convirtiendo miles de personas. Mira, tenemos aquí en Hechos 6:1 y 7, nos dice que no solamente aumentaban los creyentes, los conversos, sino en Hechos 6:1 dice que también aumentaban y se multiplicaban los discípulos. Eso quiere decir que cada creyente que aceptaba a Cristo como Salvador se convertía en un ganador de almas. No solamente se quedaban allí, sino que trabajaban para convertir a más almas. Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Había una conmoción terrible en crecimiento numérico. Hechos 5:28 nos dice, no os mandamos estrictamente que no enseñéis en este nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y que querréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Mira, es interesante aquí que toda Jerusalén se había llenado del mensaje del Evangelio. Querido hermano, estamos hablando acerca del cuarto nivel de evangelismo. Es el evangelismo público, o que lo que nosotros llamamos es los congresos. Si tú estás haciendo congresos, estás haciendo campañas públicas y no tienes resultado, no es porque Dios no quiere darte resultado, no es porque eres incapaz de predicar. Puedes tener el mejor tema, ser elocuente, ser capaz de poder llegar a las mentes de las personas, pero estamos de repente haciendo de manera equivocada. Quiero que pienses un momento. Cuando tú quieres hacer campaña o congreso, faltando unos pocos días empiezas a repartir volantes, empiezas a perifonear, empiezas a invitar a personas nuevas. Y muchos de ellos te dicen que van a venir al congreso, sin embargo no llegan. ¿Por qué? Porque son personas extrañas a tu programa, son personas extrañas a tu evento, son personas extrañas a lo que tú estás haciendo. Pero si tú quieres hacer un congreso, una campaña pública, primero, tenga personas trabajando en el evangelismo personal. Tenga personas dando estudios en las casas de las personas a quienes eligieron evangelizar. Segundo, haz que estas personas formen su grupo en sus propias casas para seguir estudiando el curso bíblico, para poder confraternizar, para poder ganar los corazones de las personas con quienes están estudiando el curso bíblico. Tercero, ¿tú quieres tener un congreso con éxito, una campaña con éxito? Haz que estos hermanos que están dando estudios bíblicos, haz que todos podamos unirnos a practicar el evangelismo eclesial. Haz que tu casa vea que todos los que están evangelizando, que sus casas se conviertan en centro de adoración para Dios en el día sábado. Haz que tu casa se convierta en un templo. Haz que en tu casa esté la iglesia del Señor. Ahora, una vez tenido esto, ahora sí haga tu campaña, haga tu congreso, y verás que va a haber cosecha de almas. Cuando el predicador venga a dar la predicación de la palabra, cuando haga el llamado, esas almas que tú has traído, esas almas que están guardando el sábado, que están estudiando el curso bíblico, esas almas que están asistiendo a tu grupo pequeño, esas almas se van a entregar en ese día. Esas almas se van a convertir. Va a haber una cosecha, va a haber bautismo, va a haber entregas. Y los hermanos que asisten a la campaña, ellos van a llevar el mensaje a sus lugares. Esto es el método del Señor. Esto es lo que el Señor quiere
para que podamos hacer nuestros congresos. Te invito, querido hermano, por favor, escuche la palabra. ¿Quieres hacer tu campaña, tu congreso, querido pastor, querido obrero? Hagamos de acuerdo al proyecto de Dios en el evangelismo. Unamos el trabajo del evangelismo personal, evangelismo grupal, evangelismo eclesial, y empiece, programe tu campaña y tu congreso. Dios te dará éxito. El evangelio crecerá. El número de hermanos se verá más. El evangelismo va a ensancharse más. La palabra de Dios va a crecer y tendrás éxito. El evangelismo público es la cosecha donde tú no has sembrado. Es la cosecha de todos unidos para la gloria de Dios. Haz este tipo de campaña y verás la gloria de Dios en la conversión de muchas almas. Que Dios te bendiga. Amén.